Bueno, mira, lo enlazo con Costa Salguero, porque la realidad es que lo que intentamos nosotros es trabajar sobre la cuestión de fondo con la excusa de Costa Salguero, no porque como disparador, para decirlo de una mejor manera. Lo que dispara Costa Salguero, es decir, tierra pública para vender, para que se haga un desarrollo inmobiliario, para que se haga vivienda suntuosa y lujosa, que claramente está muy lejos de la posibilidad de acceder a la vivienda de la mayoría de los ciudadanos de Buenos Aires, y después la regulación del suelo, ¿no? Es decir, que el Estado sea un regulador del suelo y cómo se utiliza para después poder trabajar sobre el valor. En ese sentido, desde el Frente de Todos, tenemos varios proyectos que van en esa situación. Es verdad, Patricio, lo que vos decís, es una situación crítica. No tengo el dato ahora exacto, después te lo puedo pasar porque no me gusta mentir y decir cualquier cosa y después tener que No, no, decir. por eso decía un pantallazo general, porque después Sí, es sí, un tema que necesita de estadística, es obvio. con esa idea, pero la realidad es que hay menos dueños que antes en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires desde 1947 somos 3 millones de personas y no varió. Es decir, somos 3 millones de personas constantes, aproximadamente, un poco más, un poco menos, pero no varía la cantidad de habitantes. Sí, lo que ha variado es la cantidad de dueños, y lo que quiere decir también que hay menos personas que son más dueñas, porque también se construyó mucho más en todos estos años, y obviamente tenemos un sector de la población, cerca de 350.000 personas, que viven en condiciones precarias de hacinamiento, en las villas, asentamientos y también en los complejos habitacionales que están a cargo del IBC, como el de Soldati, como el de Piedrabuena, que están en situaciones muy complejas en materia de infraestructura Y y para en. decirlo en concreto y fríamente, gente que seguramente tiene el domicilio radicado en Capital y vota acá. Totalmente, sí, 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 es así. Es así. Bueno, ahí hay que trabajar también de otra manera. Como propuesta, para mencionarte dos, yo tengo un proyecto que ya eh, reingresé en un par de oportunidades. Uno que es una inmobiliaria pública del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que pueda generar un registro de todas las tierras de la Ciudad de Buenos Aires, que pueda establecer quiénes son las personas que tienen vivienda ociosa, por ejemplo, que eso disparó otra propuesta, que es un proyecto de impuesto para la vivienda ociosa en la Ciudad de Buenos Aires, y esto no es algo que tenga que ver con hacer algo parecido a lo que ha hecho Fidel en Cuba o Chávez o Maduro en Venezuela, sino que pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en algunas ciudades de Latinoamérica Que también. tiene que ver con la planificación urbana, ¿no? De cualquier ciudad, de cualquier urbe. Y con la intervención del Estado también, ¿no? Porque el objetivo de poner impuestos para vivienda sosa, por ejemplo, va de lleno, y esa es la idea, con el tema de los alquileres. Porque si vos tenés menos viviendas y mucha demanda, obviamente el precio aumenta, más allá del tipo de vivienda que también es un indicador que puede influir en esto. Pero vos pensá, según el IBC que hicieron un relevamiento, tenemos cerca de 130.000 viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires. 130.000. Es un montonazo, ¿eh? Muchísimo. Entonces, si esas Sí, personas. porque ahí estamos hablando, no estamos hablando de una unidad habitacional, estamos No. hablando de una parcela de tierra, Mira, no estamos ¿no? hablando ni de una unidad habitacional, que puede ser alguien que tiene dos casas, por decir algo, o que le quedó de una herencia, entonces la tiene ahí, digamos, y no la utiliza. Lo que se ha dado también, que es mucho más preocupante, y también es reflejo de lo que sucedió en otras ciudades como Berlín, como Ámsterdam, como Barcelona, es que hay edificios enteros vacíos. Es decir, se construyen y quedan vacíos. Como ¿Por reserva de qué? valor. Porque son parte de la especulación inmobiliaria también y financiera, que tiene que ver con algo que mi viejo me dijo toda la vida. Mirá, si podés, ahorrar el ladrillo, porque es lo que más rinde, ¿no? Entonces, por un lado está eso y por otro lado el otro negocio, que es incipiente en la ciudad de Buenos Aires, y ahí es como asemejaba con Berlín o con Ámsterdam, con Barcelona, que tiene que ver con el alquiler temporario. Es decir, hace un año atrás se aprobó una ley de alquiler temporario en la Ciudad de Buenos Aires que habilita, por ejemplo, que si una persona es propietaria de todo un edificio, hasta el 80% creo que era, puede ponerlo en alquiler temporario. Y lo que hace eso es presionar aún más sobre el alquiler, porque mucha gente que hoy alquila por mes, la ecuación económica es muy sencilla. Alquilás por un día a un extranjero probablemente, le cobras en Claro. dólares
y en 10 días capaz que ganás lo que ganás en 30 con un inquilino que tenés que lidiar, que tenés que, se entiende de toda esa situación también, pero al no participar el Estado activamente de estas situaciones es lo que pasa que se desmadra, que es lo que pasó en las ciudades que decía Europa. ¿Cómo terminó esto? En otra ciudad que claramente no es Rusia, para dar un ejemplo. Ahora, Berlín, el Estado de Berlín terminó yendo a comprar compulsivamente edificios porque resultó que ahí había como una suerte de cártel de inmobiliarias que venían comprando fuertemente. El turismo allá significa algo muy distinto, acá es muy fuerte también, pero tiene una envergadura distinta. Entonces, inmobiliarias compraban edificios enteros, expulsaban al ciudadano habitual de esa ciudad, que se tenía que trasladar a otro lado o ir a vivirse a las afueras de la ciudad, y utilizaban esas viviendas para alquiler temporario. Es muy preocupante el tema del alquiler. Estuve reunido con Fernando Muñoz el otro día, que es el responsable del área en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con inquilinos en particular, para que trabajemos los proyectos que ya tenemos y pensemos iniciativas, ¿no?, de cara a lo que viene también. Entre esos proyectos estuvimos mirando ahí en tus proyectos presentados en la legislatura, estuvimos viendo que tenés más de 400 en forma personal y más de 1000 en forma conjunta, así que felicitaciones, la verdad que está bueno tener legisladores que trabajen tanto, y hemos visto que tenés también la declaración de emergencia habitacional y la creación de un programa de crédito para la primera vivienda, que eso se habla poco, digamos, cómo acceder a la primera vivienda. Sí, es que en realidad en el marco de la pandemia inclusive hemos presentado muchos proyectos. La cantidad no siempre es lo importante, ¿viste? Porque a veces fue... Yo siempre digo que prefiero, si logro meter una ley Sáenz Peña y es esa sola ley, Ah, ya que está. habilite el voto universal, sería genial. Así que a veces hay gente que trabaja sobre una ley, pero tiene una dedicación por la relevancia de la ley también importante. Y creo que ese es el punto. A ver, en el marco de la pandemia hemos presentado muchos proyectos. Ahora, de hecho, tuvimos una reunión con el ministro de Hábitat de la Nación, Ferraresi, para trabajar algunas líneas de trabajo también en ese sentido. Y contrariamente a todo lo que veníamos hablando recién respecto al suelo y al negocio inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, después de casi 14 años, nunca han tenido un plan de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Ni Mauricio Macri, ni Larreta, ni Juntos por el Cambio, ni Vamos Juntos, con el sello que querramos ponerle, nunca tuvieron una política de vivienda, de acceso a la vivienda, que el Banco Ciudad, que en su carta constitutiva también tiene un rol y un fin social, trabajaron en realidad para poder acercar esa posibilidad, ¿no? Por lo menos trabajar, proyectar, pensar en dónde, en qué tierras. Obviamente uno, ¿cómo iban a pensar eso si estaban vendiendo tierra pública para que la utilicen privados para negocios inmobiliarios? Yo no me canso de decir que son el proyecto electoral de los grandes desarrolladores inmobiliarios, no son el proyecto electoral de una ciudad, de un espacio ciudadano, porque la verdad se han dedicado exclusivamente a eso. Y bueno, y este proyecto se enmarca en esa línea de acción, ¿no? Lo que vos mencionás, la inmobiliaria estatal para que el Estado participe activamente y regule en la materia, y por otro lado la posibilidad de que si no hay dinero para trabajar, uno de los destinos del impuesto a la vivienda ociosa tiene que ver con un plan de viviendas para intentar acceder